Quiero preguntar al señor Juan Miguel Cid, experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ¿qué le parecen estas conversaciones que a todos nos escandalizan? Muy buenos días, señor Cid. Buenos días, pues bueno, realmente si esto es cierto, pues es un auténtico escándalo, ¿no? Me parece algo pues absolutamente deplorable que se pueda intentar pues extorsionar o convencer a las personas que estaban al mando del control de la banca en Andorra pues de esta forma, ¿no? Señor Cid, estas conversaciones son grabaciones que hace la policía en otra operación, perdón, la Guardia Civil en otra operación, que es la operación Clotilde, persecución de la mafia rusa. Lo digo porque están ahí y evidentemente se han producido. Otra cosa es que hayan surtido efecto, es decir, no sabemos si hubo tal masaje, no sabemos si se enviaron prostitutas, si hubo una cena con la jueza, todo eso no lo sabemos. El caso es que ese dinero se desbloqueó. Lo que sí sabemos es que el dinero se desbloqueó. Sí, bueno, en principio eso es lo que sucede, ¿no? De todas formas, lo que sí tenemos que tener muy claro es que la banca privada debe tener unos controles, pues que se trata de una actividad de riesgo y por lo tanto los bancos están obligados sobre todo a comprobar el origen de los fondos. O sea, en este caso pues hablamos de personas con vinculaciones sobre todo pues, con la empresa de petróleo de Venezuela, dinero al parecer procedente de la corrupción, y sí que la banca privada pues está obligada a tener un control superior. Se trata de una actividad de riesgo y por lo tanto a tomar medidas de diligencia reforzada. Es decir, hay que saber ¿Y cómo se hace ese control? ¿Cuál es el origen de nos llama mucho la atención que digan el gestor del BPA que han mirado en las bases de datos del FBI, por ejemplo. ¿Cómo se sabe el origen de ese dinero? ¿Cómo se controla? Los bancos lo primero que tienen que hacer es conocer al cliente, saber cuál es el origen de los fondos, si el patrimonio es lícito y, por ejemplo, si en este caso hablamos de personas con responsabilidad política o allegados, pues sí que habría que comprobar de forma muy exhaustiva que el origen de los fondos es lícito. Es decir, hay bases de datos que los bancos tienen, todos la utilizan, donde aparecen pues listas de presuntos narcotraficantes o personas que están relacionadas con la corrupción, presuntos terroristas, y en el momento que se introduce el nombre de uno de ellos en la base de datos, pues lógicamente no se puede aceptar como cliente. Por lo tanto, esto es lo que la banca debería de haber hecho. Que no se está pidiendo al banco que haga de policía, que investigue, pero sí que mire una lista de datos donde están fichados los presuntos corruptos. Hay un responsable político en Andorra. Una diligencia. Claro, hay un responsable del gobierno de Andorra que se encarga de eso y que no vio nada, y otro en España, en el Banco de España, que tampoco en el Banco de Madrid vio nada. La responsabilidad primera es de los bancos, que son los que tienen que llevar a cabo este proceso de debida diligencia. Luego está la unidad de inteligencia financiera de cada país, que es la que supervisa y controla que los bancos estén cumpliendo las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo que la ley exige. Entonces, bueno, primero pues la responsabilidad del banco y luego, pues lógicamente, esta unidad de inteligencia financiera tendría que haber actuado. Usted, que es experto en blanqueo de capitales, dice que los bancos en lugares donde hay, entre comillas o sin comillas, paraíso fiscal, deben preguntar el origen del dinero. No existirían los paraísos fiscales si hicieran eso. Además, al ver otra cosa. Están obligados, ¿no? Sí, están obligados. Pues será la ley escrita que no se aplica. Lo que dicen los abogados del magnate es que ese dinero es legal. Otra cosa es que ellos no quieran pagar impuestos, pero Belepen dice: este dinero no procede de la corrupción, no procede del narcotráfico. Exacto. Este dinero es legal, viene del petróleo. Lo que pasa es que no quieren pagar dinero, no quieren pagar impuestos en Venezuela. Pero el delito fiscal no es lo mismo no es delito en Andorra, que ese es el... En Andorra no hay tal delito, no existe el delito fiscal, con lo cual, ¿qué se hace en este caso? Las cuentas estaban bloqueadas precisamente hasta que se investigaba por cuál era el origen delictivo de los fondos. En principio no se llegó a establecer una clara conexión con que fuera dinero procedente de actividades ilícitas y por lo tanto ese fue el motivo que llevó a que después los fondos fueran desbloqueados. Entonces, como digo, principalmente es que no solo hablamos del dinero de Venezuela, ¿no? Hablamos también del dinero de la mafia china, del dinero procedente también del crimen organizado ruso. Es que yo creo que a todo esto... bueno, la estructura era bastante débil en cuanto a los controles, ¿no? A ver, yo creo que a todo esto hay que aplicarle un poco de sentido común, porque yo tengo primero que felicitar y luego que agradecer a Nacho escuchar esto, porque esto es algo que se imagina, pero que solo puedes constatar escuchando las grabaciones. Debo entender que aquel que saca el dinero de su país solo lo puede hacer por dos razones: o porque cree que en su país lo va a perder, o porque cree que va a obtener ventajas fiscales sacándolo de su país. Me parece que eso es de primero de economía y de blanqueo o de presunto blanqueo. Y lo segundo que me planteo, y esto se lo planteo directamente a Nacho,
sin poder acusar de nada a los intervinientes en esta conversación, yo, como oyente, como mero oyente, lo que veo es una pasmosa normalidad a la hora de hablar del desbloqueo de 200 millones de dólares. Parece que no es la primera vez que se hace. No, de hecho se hizo ya. En Venezuela se pagó 80.000 euros a los policías, la desbloquearon, se les acabó el dinero, volvieron a bloquearla, pidieron otros 80.000 y los volvieron a pagar. Pero dicho esto, uno de los principales personajes en todo esto es la mano derecha de Diego Salazar. Este hombre se llama Luis Mariano. No solo eso, Albert. El Tesoro norteamericano está diciendo, no pensamos sancionar ni al BPA ni al Banco de Madrid. Aquí da a entender que está habiendo sobreactuación que han en nuestro matado país. Quizá moscas con cañones. Insisto, y los venezolanos han retirado el dinero. Yo le quería preguntar al señor Cilla, y ya acabamos, ¿qué va a pasar con el BPA? ¿Qué va a pasar con el Banco de Madrid? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Bueno, pues van a ser liquidados. Y en el caso del Banco de Madrid, pues bajo la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, quiere decir que los depositantes van a poder recuperar hasta un máximo de 100.000 euros. En el Banco de Andorra, pues también va a ser liquidado. Se habla de hacer un banco donde se acumulen los activos que están libres de toda sospecha de blanqueo de dinero. Y posiblemente sea el resto de bancos de Andorra los que se hagan cargo de eso. Y señor Cid, ¿no le parece a usted que se está cometiendo una injusticia tremenda? Que están pagando justos por pecadores. Después en la norma sancionadora que se emite, porque lo que se hace es cortar el acceso al sistema financiero del Banco de Andorra. Esto pues, no tiene realmente precedentes. Hay bancos mucho más grandes en el mundo que están implicados en operaciones de blanqueo de forma masiva, incluso en la financiación del terrorismo, y han sido sancionados, pues, por ejemplo, con una multa de 1.000 millones de dólares que le ha permitido seguir funcionando, y tampoco se ha procesado penalmente a ninguno de sus directivos. Entonces aquí parece que hay un exceso de una actuación demasiado... Hay interés en repartir los activos entre otros bancos de Andorra, y eso es lo que nos escama. ¿Qué interés hay en que repartan los activos del BPA los demás? Pienso que... No, bueno, es la solución para que de alguna forma se salvaguarden los puestos de trabajo y no se contamine el resto del sistema financiero. Pero fíjense, y hablamos de un banco solvente, ¿eh? Es que todo eso en un banco solvente, es que yo como cliente, si fuese cliente del Banco Madrid o del BPA, ahora estaría indignadísimo. Bueno, yo no veo intereses ocultos en esto, perdona, Esteban, no veo ningún interés oculto. Quiero decir, yo creo que la Guardia Civil Española se encontró con unos pinchazos telefónicos, lo denunció porque no podía detenerlos porque eran andorranos y Estados Unidos pues hizo lo que creo que tenía que hacer, que se pasó, a lo mejor se pasó. Del Banco de España. Ahora pongo una reflexión encima de la mesa. La justicia española lleva desde el pasado verano reclamando a Andorra los datos de las cuentas de los señores Pujol. Sí. Y desde ese momento los bancos andorranos llevan toreando a la justicia española sin ningún tipo de vergüenza. Y ha tenido que ser el primo de Zumosol cuando ha intervenido Estados Unidos, cuando realmente se ha actuado. Y ahora vamos a conocer realmente quién tenía y estamos conociendo. ¿Sabes qué dice el ministro de Exteriores de Andorra? Que Estados Unidos manda. Bueno, eso no es nuevo, eso ya lo sabíamos, ¿no? En fin, tampoco vamos a descubrir ahora la sopa de ajo. Bueno. Señor Cid, muchísimas gracias. Gracias.